24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Varios inconvenientes se registraron durante el segundo día del nuevo plan de vacunación en Quito. Existen todavía muchas dudas que hacen que la gente acuda a varios puntos y no consiga vacuna. Mientras tanto, el gobierno anunció que este martes arribaron al país más de 100.000 dosis de la vacuna Pfizer. Son 47 los puntos que se activaron en Quito dentro del nuevo plan de vacunación. La intención, dicen las autoridades, es desconcentrar el proceso. Sin embargo, durante este segundo día se registraron varios problemas. En el Bicentenario, por ejemplo, muchos tuvieron que regresar a casa con la respuesta de que no había vacunas. Ya se acabaron las vacunas. Dicen que ya se han acabado, solo 36 vacunas han ido. Otros, en cambio, acudieron para recibir su segunda dosis, pero se llevaron una desagradable sorpresa. Nos mandan al TENA porque allá es que está la vacuna de mi mamá en el TENA. Nosotros le estamos diciéndole que cómo va a ser posible que de 96 años pueda viajar y me dicen si tiene tiempo. Y aunque las autoridades indicaron que se podría actualizar los datos en el link registrovacunacion.cne.gov.es, este no funciona para ese propósito, sino únicamente para que aquellas personas que no constan en el padrón se registren. Mientras tanto, en el Colegio San Gabriel fueron varias las personas de más de 50 años con enfermedades catastróficas las que acudieron conforme lo dispone el cronograma del Ministerio de Salud, pero tampoco tuvieron suerte. Dicen que no, que primero a los que están agendados. Los maestros que debían recibir su segunda dosis también se encontraron con problemas. Fueron convocados a distintos puntos, pero les dijeron que no tenían vacunas y que acudieran al Colegio Benalcázar. Algunos recintos que nos han dado cita a los docentes y cuando llegan no tienen la vacuna AstraZeneca. Hay que rescatar el valor del gobierno, lo que está haciendo con nosotros, con los docentes, pero tampoco nos traten así, o sea, está mal. En otras instituciones la situación estuvo bastante mejor. Las autoridades piden a la ciudadanía que ingrese al link lugarvacunacion.cne.gov.es para verificar el sitio que les corresponde. Estamos trabajando con la finalidad de que este plan de vacunación sea organizado, transparente. De su lado, el gobierno anunció que este martes arribaron al país 107.640 dosis de Pfizer y que el 16 de junio llegarán 500.000 de Sinovac. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y en Guayaquil también se presentaron inconvenientes en algunos de los puntos de vacunación. En unos la atención era fluida, mientras que en otros se registraron aglomeraciones. Segundo día consecutivo y así es como se veía Solca, uno de los puntos de vacunación en Guayaquil. Cientos de ciudadanos que buscaban recibir la vacuna contra el COVID-19 y un grupo que lamentablemente no alcanzó a recibirla la tarde de lunes. Desde las 2 de la tarde, de pie, 25 para las 7 de la noche, se acabaron las vacunas. 5 horas y a las 7 dijeron que no había vacuna. Y es que según informaron, se llegó a vacunar a 907 personas. Sin embargo, muchas de estas no se encontraban agendadas para este lugar y además las vacunas disponibles no eran suficientes para suplir la alta demanda. Se trabajó con segunda dosis de Sinovac, se trabajó con segunda dosis de Pfizer, se atendió a todas las personas que vinieron por su primera dosis de Pfizer y la gente viene más a Solca porque les queda cerca. Para las primeras horas de este martes se conocía del agendamiento de 404 ciudadanos para la vacuna de Pfizer. Sin embargo, el ministerio entregó apenas 210, de Sinovac 389 y 200 de AstraZeneca. Al mediodía, gran parte de este grupo fue redireccionado hasta la Universidad de Espíritu Santo, ubicada en el Cantón San Borondón. En tanto que en otro de los 47 puntos de la ciudad, la historia era completamente diferente. El Colegio San José La Salle atendía sin ningún contratiempo a los ciudadanos que iban llegando. Gladys incluso pasaba por ahí, en 20 minutos estuvo vacunada. Cerca de aquí del trámite que vine a hacer, entonces pasé a preguntar. La poca afluencia de personas también se pudo observar en la Universidad Laica. Así es como avanza el segundo día de vacunación de este nuevo proceso a cargo del Ministerio de Salud, cuya meta es poder inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Valery Villalba, 24 horas. El sector privado creará un fideicomiso para apoyar con recursos al plan de vacunación del gobierno. Según representantes del gremio, las empresas podrían encargarse de vacunar a trabajadores y sus familiares y subsidiar dosis para sectores vulnerables. Que formen parte. La invitación fue hecha. Hay que donar vacunas. Le quiero decir
al sector privado ecuatoriano. Y aceptada. El sector privado tiene interés y predisposición de sumarse al plan de vacunación del nuevo gobierno. ¿Cómo? A través de un fideicomiso. Así lo explicó Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. Un fideicomiso que permita recabar fondos para poder hacer las compras de las vacunas. Para el efecto, nosotros nos vamos a ceñir a lo que las autoridades establezcan y dispongan para poder hacer esas compras de una manera centralizada a través del Estado, pero ayudando a descentralizar ya en el proceso de vacunación. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dice sin embargo que la postura del gremio no es nueva. Cuenta que ya a inicios de año se le propuso al anterior gobierno la creación de un fideicomiso de empresas privadas para importar vacunas, inmunizar a su personal gratuitamente y donar entre un 5 y un 10%. Al nuevo gobierno le proponen lo mismo. La propuesta nuestra es justamente aportar para la adquisición de vacunas para nuestros colaboradores, para los familiares de nuestros colaboradores e inclusive permitir una especie de un subsidio, de un aporte para los grupos más vulnerables ecuatorianos y ecuatorianas. Ambos concuerdan en que las conversaciones con el gobierno están ya bastante avanzadas. Hemos tenido reuniones con la señora ministra de Salud, con el señor Carlos Cueva, y nuestra intención es seguir justamente reuniéndonos con ellos para que nos permitan entender y conocer cómo el sector privado puede complementar el plan de vacunación del gobierno nacional. Y recuerdan que en 2020 hubo también fideicomisos privados que negociaron la adquisición de insumos y hasta medicina en el mercado internacional, para paliar así el desabastecimiento que se registró en los primeros meses de la crisis. Hicimos una campaña muy importante para poder brindar esta ayuda de insumos médicos, de alimentos durante los peores momentos de la pandemia. Haciendo también un llamado a las empresas para que a través de los gremios de la producción, de las asociaciones de la producción, se sumen a esta lucha en favor de la salud de los ecuatorianos. Además del fideicomiso, el sector privado está dispuesto a colaborar con la operatividad del plan, es decir, el almacenamiento y la distribución de las vacunas que lleguen al país. La alianza va por buen camino, dicen. El objetivo, vacunar para reactivar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió agenda en la provincia de Chimborazo, donde la nacionalidad puruá le entregó el bastón de mando. El primer mandatario llegó al cantón Colta en Chimborazo para recibir el bastón de mando e insignias de la gran nación puruá. Tender puentes de diálogo y de colaboración con todos los pueblos y nacionalidades. En su discurso, el presidente habló de la apertura de más de 900 escuelas comunitarias, la productividad y líneas de crédito para los agricultores, pero también la conclusión de obras como la carretera de 4 carriles de Ambato a Riobamba. Se refirió a los cupos de las universidades con carreras que se acoplen a las necesidades de los bachilleres. Reformas necesarias para lograr jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. Así también confirmó que reactivará el ferrocarril, una de las fuentes del turismo en el país. Vamos a rehabilitar el tren, aquel tren construido hace más de 100 años. Se anunció una reunión para retomar las clases presenciales. Anunciaremos un regreso gradual de los niños y los jóvenes a sus clases presenciales en escuelas, en colegios y también en universidades. Finalmente, hizo alusión a la llegada de nuevas dosis de vacunas al país. 16 de junio estaremos recibiendo 500.000 dosis de vacunas desde la China. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Otro tema, detienen al fiscal que pidió libertad para el líder de los Chone Killers. Luis Machado fue aprendido la mañana de este martes en su despacho en la Fiscalía Provincial. Él fue acusado por el presunto delito de fraude procesal. Audiencia en la que se le determinará si le dictan prisión preventiva será mañana. Es el agente fiscal Luis Alberto Machado Sánchez llegando en calidad de detenido a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. La mañana de este martes, en un allanamiento realizado en las instalaciones de la Fiscalía Provincial en el centro de la ciudad, el funcionario fue aprehendido. Se lo acusa de haber cometido fraude procesal. No hay fundamento, tengo que defenderme. Machado emitió un dictamen abstentivo que favoreció a Anthony Camacho, alias Ben 10, líder de la organización delictiva Los Chone Killers, implicado en al menos 8 muertes violentas en el cantón Durán. Asociados a
los asesinatos, sicariatos, porte ilegal de armas de fuego y sobre todo a la distribución de drogas en el nivel de microtráfico y tráfico internacional. En el expediente del caso, que está integrado por 30 cuerpos, constan indicios que confirman que Ben 10 es el cabecilla de esta estructura delictiva, como llamadas que hizo a miembros de la organización para encargarles sicariatos. Suficientes elementos de convicción que podían haber permitido a la Fiscalía presentarse a la audiencia preparatoria a juicio y acusar a todos los involucrados en este caso. Para Luis Alberto Machado Sánchez no lo hizo. Presentó un dictamen mixto que dejó sin acusación a 3 integrantes de los Chone Killers, entre ellos alias Ben 10, quien tras 5 meses detenido el 21 de mayo pasado salió de la penitenciaría del Litoral luego de ser sobreseído. La defensa de Machado hace hincapié en la libertad que tiene todo agente fiscal de abstenerse ante el juez. Puede decidir en base a los presuntos que existen dentro de un expediente el acusar o no. Pero su accionar motivó el inicio de una investigación interna. Y se observa con claridad de que existen elementos para emitir un dictamen muy diferente al criterio de él. La casa del fiscal situada en el cantón Daule también fue allanada este martes. La audiencia en que se definirá si se le dicta prisión preventiva será este miércoles a las 11 de la mañana. Cabe recordar que Luis Alberto Machado Sánchez inicialmente llevó la investigación del femicidio de Lisbeth Vaquerizo, proceso del que decidió separarse luego de ser cuestionado por no haber pedido oportunamente la detención del esposo de la víctima, quien tuvo el tiempo suficiente para huir del país. El fiscal Machado incluso le ordenó a la policía que no allanara el inmueble de los padres del femicida, donde se presume que se escondía. Luisa María Heredia, 24 horas. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidirá este jueves si se mantiene o no la prisión preventiva en contra de Freddy Carrión, defensor del pueblo acusado de abuso sexual tras un confuso incidente en el que la mujer agredida habría confirmado a la justicia los excesos de Carrión. Las escenas del pasado 15 de mayo en las que se vio al defensor del pueblo Freddy Carrión en acalorada riña con el exministro de Salud y pese a la presencia policial insistente con la esposa del exministro, fueron apenas el inicio de un proceso que tras las investigaciones podría configurarse en un caso de abuso sexual. Para este jueves está prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva y allí, frente a los jueces nacionales Felipe Córdoba, Walter Macías y Luis Rivera, Carrión espera su libertad. Pero, ¿qué elementos le juegan en contra? De momento existe el testimonio de la víctima, que dice que estaba sobre ella. El testimonio del exministro, que confirma que vio a Carrión sobre su esposa. Además, el resultado del examen médico legal a la víctima, donde encontraron lesiones en brazos, antebrazos y manos, lesiones en el cuello, heridas y lesiones en sus partes íntimas. Se suma la afectación psicológica de la víctima y un historial del agresor que poco favor le hace a su pretensión de salir de prisión. Su regreso a la Defensoría del Pueblo bien podría quedar en intenciones, pues de momento enfrenta la prisión por 30 días mientras avance el proceso de investigación. La Corte Nacional de Justicia decidirá su suerte este jueves. Fausto Yepes, 24 horas. Los asambleístas analizan información sobre el defensor del pueblo, quien está con prisión preventiva por el delito que acabamos de ver. Con lo que encuentren, presentarán en 2 semanas una solicitud de juicio político, dicen. Freddy Carrión está en la mira del legislativo por los hechos registrados el pasado 15 de mayo, que como resultado este funcionario se encuentra en prisión. Fernando Villavicencio aportó con información a la asambleísta Yesenia Guamaní, quien presentará la solicitud de juicio político. Todo el archivo del Consejo de Participación Ciudadana, donde ya hay suficiente evidencia de que esta institución no observó a su debido tiempo una serie de denuncias presentadas por organizaciones de mujeres que alertaban sobre la participación del defensor del pueblo hoy en prisión en hechos de violencia intrafamiliar. Guamaní sostiene que Carrión incumplió sus funciones establecidas en la ley de la Defensoría Pública. Prevenir vulneración de derechos. Esto se ha incumplido por el comportamiento del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Vulneró en flagrancia, porque así lo prueban los videos, los derechos de una mujer. Además, tienen información de un supuesto mal uso de bienes del Estado. Y del abuso de un cargo fuera de horas de trabajo, se configuran varias causales para una potencial censura y destitución del cargo. Tanto Villavicencio como Cordero son miembros de la Comisión de Fiscalización. Consideran que de su lado no hay parcialidad sobre este tema. Estamos frente a un acto de flagrancia
decir, no es una simple investigación. Según Guamaní, esperan poner en orden toda la información para presentar la solicitud de juicio político en 15 días. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. Si la decisión de remover al alcalde de Quito se confirma este miércoles en el Consejo Metropolitano, Jorge Yunda podría dejar el cargo en menos de un mes. Tendría al Tribunal Contencioso Electoral como recurso. Mientras tanto, colectivos ciudadanos se mantienen a la expectativa de un giro en el manejo de la ciudad. La suerte del alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en manos de 2/3 partes del Consejo Metropolitano, que este miércoles deberá resolver los 2 pedidos de remoción que han sido tramitados y cuya sugerencia es precisamente la remoción. Diego Ceballos, de Gobernanza Local, aclara que de momento no hay última palabra. Esto no quiere decir que de manera inmediata él va a ser cesado en sus funciones. Si es que se suman los 14 votos necesarios para la destitución del alcalde, la decisión del Consejo Metropolitano debería ser notificada. Más adelante, Yunda podría acudir vía consulta al Tribunal Contencioso Electoral en el término de 3 días. Después, el Tribunal Contencioso Electoral resuelve la consulta en el término de 10 días y solo allí se conocerá la respuesta. El Tribunal Contencioso Electoral analizará el expediente y podrá valorar si efectivamente el Consejo Metropolitano dio cumplimiento a las garantías del debido proceso y al procedimiento previsto en el COTAD para la remoción del alcalde. Al mismo tiempo, varios colectivos ciudadanos se mantienen a la expectativa de la decisión que podría ser histórica por parte de los concejales. Tejiendo Oportunidades, colectivo que agrupa a representantes de barrios, comerciantes y emprendedores, cree que Quito necesita un giro de inmediato. Y podamos plantear un plan gobernable de aquí a los 2 años que vienen, que sea el inicio de construcción de un nuevo plan de ciudad. Y es que la ciudad atraviesa quizá uno de los momentos más críticos de su historia. La gestión municipal a través de empresas de amigos del alcalde, un juicio penal por presunto peculado y sus familiares investigados por involucrarse en los manejos municipales han provocado una caída drástica en la ya reducida aceptación con la que llegó Yunda al poder. Mayor transparencia en la gestión, que más y mejor información y datos sean publicados en beneficio de los quiteños para conocer no solo qué se está haciendo con sus recursos, sino incluso quiénes están detrás. Lo cierto es que son 2 procesos que sugieren la remoción del alcalde, 2 instancias que ponen a prueba a un Consejo Metropolitano que este miércoles dará respuesta a sus mandantes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Una auditoría operativa, financiera y tecnológica piden expertos en seguridad antes de la transformación de la ex Secretaría de Inteligencia y actual Centro de Inteligencia Estratégica. Sostienen además que el nuevo organismo de inteligencia del Estado debe depender del Consejo de Seguridad y no de un ministerio. Desde su creación en 2009, durante el gobierno de Correa, la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y ahora el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, CIES, hasta la fecha habría gastado cerca de $500 millones, cuyo destino no se ha revelado, pues estos fondos han estado blindados por la reserva que le otorga la Ley de Seguridad Pública, que dispone que la SENAIN solo puede rendir cuentas de manera reservada al Ejecutivo y cada 3 meses a la Asamblea Nacional y a la Contraloría. Entonces hay que hacer 3 auditorías, una auditoría operativa para saber exactamente qué tipo de acciones y operaciones tácticas y operacionales se realizaron y ejecutaron. 2, hay que realizar una auditoría financiera para determinar dónde están esos $475 millones. Y el tercer elemento es una auditoría tecnológica e informática. Necesitamos saber dónde están todos los equipos que se utilizaron para perseguir. Y ese enorme monto de dinero público se habría utilizado en la compra de equipos de interceptación, supuestos pagos a informantes y, según Contraloría, en encuestas políticas, consultores de redes sociales y hasta en persecución de opositores políticos del gobierno de Correa, como el caso de Galo Lara, Fernando Balda, Fernando Villavicencio, entre otros, o para el pago a los miembros de la entonces Comisión 30S, entre otros fines alejados de la seguridad del Estado.
nunca cumplió el papel para la cual fue creada. Nunca. Se debería verificar qué tantos productos de inteligencia estratégica tienen, ¿no? O hay, o hubo. ¿Y qué uso le dieron a los equipos operativos de interceptación, monitoreo celular, micrófonos, videos, todo eso? Los expertos en seguridad creen que la transformación del Servicio de Inteligencia del Estado es necesaria, pero luego de realizar una exhaustiva auditoría de gestión y dotarle de una nueva estructura. Este centro de inteligencia, como se llame, sea quien provea de la inteligencia al máximo organismo de planificación de la seguridad del Estado, y a la vez se transforma en el Comité de Crisis del Estado, que es el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Para que sean los subsistemas de inteligencia los que trabajen en el campo, es decir, militares, policías, aduanas, seguridad presidencial, UAFE, SRI, entre otros organismos. Todos ellos tienen que proporcionarle información a este estamento para que pueda generar apreciaciones, informaciones y evaluaciones de escenarios en el más alto nivel. No está llamado a hacer operaciones, está llamado a hacer análisis. Solo así, sostienen, se le dotará de independencia al Sistema Nacional de Inteligencia del Estado para que trabaje en función de los objetivos nacionales. La amenaza para el Estado es única. No es para la aduana, no es para Fuerzas Armadas, no es para la policía, es única. Entonces la inteligencia debe ser única, debe ser manejada por un solo centro, pero sí, con todas las normas claras, bien formado, bien estructurado. El decreto número 45 dispone que este proceso estará a cargo del ministro de Defensa Fernando Donoso Morán, quien asume la dirección del Centro de Inteligencia Estratégico CIES. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Autoridades locales y nacionales se muestran preocupadas por el aumento de las muertes violentas, los robos y los decomisos de grandes cantidades de droga en Guayaquil. La gobernación del Guayas ha convocado a una mesa de seguridad que se instalará el miércoles. En Guayaquil, Durán y San Borondón, es decir, la zona 8, los índices de criminalidad se han disparado en 2021. En lo que va del año se han registrado 228 muertes violentas solo en estos tres cantones. 60% más que las registradas en el mismo periodo durante 2020. Homicidios selectivos, uso de armas largas, explosivos y demás. Una realidad que se reconoce crítica. Y así lo manifestaron las autoridades del Frente de Seguridad en un evento efectuado en Guayaquil. Pasamos momentos difíciles, sí, es verdad, lo reconocemos, pero juntos vamos a salir de estos momentos. Pero no es todo. En la zona 8 se ha reportado también un aumento del 40% en los robos de vehículos. Desde inicios de año se han colocado 896 denuncias por este delito. Otro tema no menos importante, la incautación de 60 toneladas de droga, un poco más del doble que en el mismo lapso del año anterior. Parte importante de esos decomisos en el puerto marítimo de Guayaquil. El gobierno nacional reconoce que devolver la paz a las calles es uno de sus mayores desafíos. Estamos para esto, a tiempo completo, 24/7. Yo entiendo la importancia que tiene esto para las familias en Guayaquil. Y desde el municipio de Guayaquil se recuerda que, aunque no es su competencia, en seguridad se ha invertido casi 25 millones de dólares, entre la colocación de cámaras, botones de pánico, el alquiler de patrullas, la instalación del EQ 911 en Guayaquil, entre otras acciones. Y la más reciente adquisición, motos y radios portátiles. A criterio del criminólogo Juan José Hidalgo, todos los esfuerzos no cumplirán su objetivo si no se piensa en un plan a largo plazo. Servicio de Inteligencia Nacional que responda a combatir la delincuencia en todos sus tipos. Y una de esas sería la unidad de inteligencia para la corrupción. Hay mucha corrupción judicial y mucha corrupción fiscal. Este miércoles en la gobernación del Guayas se instalará una mesa de seguridad con autoridades locales y funcionarios de justicia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, amigos. Las autoridades a cargo de seguridad en Quito presentan cifras que señalan un descenso del 27% en los casos de contagio. Sin embargo, los médicos aseguran que el número de pruebas de COVID-19 ha disminuido y en determinados casos la mortalidad es otro indicador.
Estas son las carpas militares de triaje respiratorio del Hospital IES Quito Sur este martes, y así se veían hace algunas semanas. Según los ciudadanos que llegan en busca de atención, es menor la lista de espera. Yo llegué a las 4:30 más o menos de la mañana con mi mamá porque estaba con una saturación baja, y enseguida entramos a emergencias, le tomaron los signos y enseguida me dijeron que tenían que ingresarle. El director del Hospital de la Policía confirma que la situación se mantiene preocupante, pues si bien son menos los casos que llegan al hospital, ha incrementado la mortalidad. Dice que en lo que va de la pandemia, mayo de este año fue el mes con más fallecidos, en total 37. La situación crítica con la que nosotros recibimos a nuestros pacientes que vienen con sus pulmones colapsados, con altos requerimientos de oxígeno, son realmente muy graves. El secretario de Seguridad del municipio de Quito informó que los casos de contagio en la ciudad han disminuido si comparamos la semana 20 con la semana 21. Ha habido un número de contagio de 2.432, a diferencia de los 3.200 promedio que veníamos en cada una de las semanas anteriores. Es decir, asegura que hay una disminución de contagios del 27% y también se redujo el número de personas en espera de cama UCI, de 124 la semana pasada a 71 personas. Sin embargo, el médico epidemiólogo Enrique Terán dice que es difícil considerar estas cifras debido a que ya no se realizan suficientes pruebas. Nosotros estamos ahora en una cantidad paupérrima de diagnósticos a nivel país. Me parece que se están haciendo cerca de 3.500 pruebas al día. Suena bastante alentador, pero al mismo tiempo puede ser peligroso por la percepción que puede tener la ciudadanía. Y para detectar posibles nudos críticos en la atención de salud hospitalaria, el vicepresidente de la República junto con la ministra de Salud visitaron por sorpresa los hospitales Baco Ortiz, Carlos Andrade Marín y Eugenio Espejo para verificar la atención en salud y el stock de medicinas e insumos. Constatar nosotros la realidad que ya lo sabíamos. La salud está enferma en este país. Tenemos que hacer un diagnóstico situacional para dar una inmediata solución. Ahora es indispensable que la ciudadanía se siga cuidando mientras el plan de vacunación avanza. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A través de los decretos ejecutivos números 53 y 54, el presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Juan Zapata como su delegado para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Juan Zapata ha sido ratificado en sus funciones por el presidente de la República. Zapata se mantuvo al frente del COE nacional desde finales del año pasado, cuando reemplazó a María Paula Romo en el tratamiento, en el manejo de la crisis sanitaria del COVID-19. China logró la aprobación de su segunda vacuna en menos de un mes. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la inyección fabricada por Sinovac BioNTech fue incluida en el programa de uso de emergencia y podría ser destinada a la plataforma COVAX. El mundo ya cuenta con otra vacuna anti-COVID aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Hoy me complace anunciar que la vacuna Sinovac Coronavac ha recibido la categoría de uso de emergencia de la OMS después de que se comprobó que era segura, eficaz y de calidad garantizada. Los estudios revelaron que su eficacia para prevenir casos de COVID-19 sintomáticos es del 51%, pero tiene una eficacia del 100% para evitar casos graves y hospitalizaciones. Por ahora, Sinovac está recomendada para adultos mayores de 18 años. Los intervalos de las dos dosis deben hacerse entre 2 y 4 semanas. Este fármaco ya está siendo utilizado en 22 países. Los requisitos de fácil almacenamiento de la Coronavac la hacen muy adecuada para lugares de bajos recursos. Esta es la segunda vacuna de fabricación china que obtiene esta luz verde, después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm. Ahora es la octava vacuna en recibir esta aprobación de la OMS. Con la aprobación, el fármaco entra en el programa COVAX, la plataforma global que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a las vacunas para las naciones de menores recursos. Michelle Villasís, 24 horas. Por tu salud.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el famoso fármaco Metrotexate, que es muy usado entre pacientes que tienen artritis reumatoidea y otras enfermedades crónicas, y su posible rol disminuyendo la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Según una publicación reciente que salió en esta prestigiosa revista Annals of Rheumatic Diseases, esta publicación demuestra que hasta un tercio de los pacientes que comúnmente y crónicamente toman Metrotexate, un tratamiento habitual para controlar los síntomas de las enfermedades inflamatorias, especialmente aquellas inmunomediadas como son la artritis reumatoidea o la psoriasis, así también como la artritis psoriásica, no lograron tener una respuesta inmunitaria igual a las personas que no toman este medicamento en respuesta a la famosa vacuna de ARN mensajero o llamada también de Pfizer o de Moderna. En un pequeño estudio, si bien se demostró que la vacuna de ARN mensajero de Pfizer produce una respuesta inmunitaria eficaz en más del 90% de los adultos sanos en los ensayos clínicos, se desconoce si la respuesta inmunitaria es tan sólida en los pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, como por ejemplo aquellos que tienen artritis reumatoidea y que toman Metrotexate. También esas personas que toman otros inmunomoduladores que podrían intervenir con la respuesta inmunitaria, pues todavía no se sabe si el efecto de las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, tengan la misma eficacia. Por ahora, este pequeño estudio de más de 82 pacientes con enfermedad inflamatoria inmunomediada, principalmente los pacientes tenían psoriasis, artritis psoriásica y artritis reumatoidea, que recibían Metrotexate todos los días como un inmunomodulador alternativo al tratamiento. Ellos, a través de la utilización constante en estos dos centros de investigación de Nueva York, demostraron que el estudio algo aparentemente demuestra que la vacuna no cumple la misma función en proteger y en producir anticuerpos. Estos niveles adecuados de anticuerpos neutralizantes que normalmente se ven en pacientes que no toman Metrotexate llegaron a ser la tercera parte de lo esperado. Es decir, se puede hipotetizar que las personas que toman Metrotexate comúnmente y crónicamente deberían tratar de consultar con su médico especialista para ver si la vacuna de Pfizer es la mejor opción para ustedes, o tal vez tienen que dejar de tomar Metrotexate por un par de días antes de ponerse la vacuna. Esto consúltelo con su médico de cabecera y mientras tanto nosotros le estaremos informando en su segmento de Por tu Salud. Nos vemos en el siguiente segmento. Salud.